Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer ahora la presentación de la clase que no pudimos hacer el otro día por los problemas técnicos, así que se las dejo acá grabadas. Em, lo que yo iba a explicar era un poco el origen del pensamiento filosófico acerca del vacío, del espacio, de lo lleno, de la nada, de lo que tiene contenido y de lo que sería la negación de ese contenido. ¿No? Porque bueno, la palabra negativo ya nos está hablando de algo que estamos negando, pero hay que ver si lo que estamos negando es el espacio o el vacío, ¿no? Porque hay una relación bastante entreverada entre, entre las dos cosas, y fue una de las primeras reflexiones que tuvo el pensamiento filosófico tanto en Occidente como en Oriente, sobre, bueno, qué es la naturaleza de ese vacío, ¿no? Si podemos referirnos a ese vacío como algo que existe, o si tenemos que referirnos solamente como lo que no es, y en ese caso podríamos decir demasiado acerca del mismo. Y como lo que nos interesa con respecto al tema del arte y de las diferentes poéticas en relación al espacio, nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuál es realmente la naturaleza de ese espacio? ¿Qué estamos queriendo decir cuando hacemos funcionar al vacío o cuando estamos haciendo funcionar lo lleno? Así que quería remitirme a dos pensadores de la antigüedad, uno es Parménides y el otro es Lao Tse, como ustedes ya tienen el texto en el sitio, y a partir de algunos extractos y unos fragmentos que yo había seleccionado, quería hacer algunos comentarios sobre la cantidad de cosas y de problemas que se abren en abanico a partir de esta problematización de lo lleno y lo vacío. Les voy a presentar, a poner en pantalla el PowerPoint y vamos a ir comentándolo juntos. Bueno, primero, presentar las reflexiones, que son, como les decía hace un ratito, las más tempranas que conocemos acerca del vacío, y las dos pertenecen más o menos a la misma época, porque Parménides vivió en el siglo V, llegando al cuarto antes de Cristo, no se conocen sus fechas de nacimiento y muerte, y Lao Tse vivió entre el siglo IV y el siglo VI, también antes de Cristo. De manera que es posible, aunque no hay manera de corroborarlo, que hayan sido contemporáneos, aunque sus pensamientos son diametralmente opuestos. De Parménides solo nos quedaron algunos pocos fragmentos, ¿sí? De un poema que se llamó aparentemente Sobre la naturaleza y que más que nada lo conocemos a partir de las citas que hacen otros filósofos acerca de lo que decía ese poema, citas que ya vienen interpretadas, por ejemplo, por Platón o por Aristóteles o por el famoso comentarista Diógenes Laercio, que son los pensadores a partir de los cuales nos llega esta filosofía tan antigua, y siempre de manera fragmentaria, siempre a partir de unos poquitos versos. En el caso de Parménides escribía en poesía, entonces nos han quedado algunos versos de un poema que se llamó Sobre la naturaleza y que plantea una situación entre mitológica y filosófica acerca del conocimiento del ser y del no ser. Decía, por ejemplo, Parménides: no podrías conocer jamás el no ser, cosa imposible, y ni siquiera llegar a expresarlo en palabras, porque el pensar y el ser son una y la misma cosa. Esto es muy importante, ¿no? El no ser, para Parménides, no se puede decir nada porque es una contradicción lógica. ¿Qué podemos decir de algo que no es, de algo que no existe? No podemos decir nada. Y como no lo podemos decir, tampoco lo podemos pensar, porque el pensar y el ser, como dice el poema, son una y la misma cosa. Pero también nos dice que hay muchos indicios que nos permiten afirmar que el ser es increado e imperecedero, puesto que posee todos sus miembros, es inmóvil y no conoce fin.
Este segundo fragmento nos dice que el ser no fue creado, ni tampoco va a perecer. Por lo tanto, no podemos pensar que haya un momento en el tiempo en el cual existía la nada, o un momento en el futuro en el cual el universo se va a destruir y no va a quedar nada, sino que el ser, por lógica y por definición, siempre es. No pudo no haber sido y no puede dejar de ser, sino que es un pleno, ¿sí? Una cosa totalmente completa y sin vacíos. Justamente por eso la podemos pensar. Dice también, es ahora en toda su integridad uno y continuo, porque en efecto, ¿qué origen podrías buscarle? ¿No? El origen del ser tendría que ser la nada, pero la nada no la podemos pensar ni la podemos siquiera nombrar. Entonces tenemos que concluir que el ser siempre existió, que no hay un origen del ser, que no hay un final para el ser y que también es uno y es continuo. O sea, no hay más de un ser, el ser es uno solo, y es continuo, es decir, no tiene discontinuidades, no tiene espacios, no tiene vacío en su interior. Porque el vacío, una vez más, no se lo puede pensar ni se lo puede siquiera nombrar. Dice también Parménides, el ser no puede venir del no ser, porque no se puede decir ni pensar que el ser no sea. ¿Qué necesidad, pues, lo habría hecho surgir? O sea, no podemos encontrarle un ser anterior del que haya surgido y tampoco se puede pensar que el ser no es, porque sería una contradicción. Estaríamos diciendo al mismo tiempo que el ser es y que el ser no es. Por lo tanto, por lógica, no podemos decir que el vacío exista. Y por último, dice también Parménides que el ser está completo por todas partes, que es semejante a la masa de una esfera bien redondeada, igual en todas sus direcciones a partir del centro. Ni mayor ni menor podría ser en cualquiera de sus partes, y no hay en efecto un no ser que le impida alcanzar la homogeneidad. Con esto nos está diciendo Parménides que el ser lo ocupa todo, que no se lo puede dividir en partes, y que si se lo pudiera comparar con algo sería como una esfera perfecta, igual en todas sus direcciones a partir del centro. Borges tenía una frase muy linda para referirse a esto, que decía que el ser es una esfera cuyo centro es cualquier lugar y su circunferencia no está en ningún lado, ¿no? De manera que no hay nada que exceda o que esté por afuera de este ser que es totalmente pleno, está presente y no tiene interrupciones ni discontinuidades. Los griegos tenían muchos problemas para pensar el vacío, como se habrán dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, no utilizaban el número cero para los cálculos matemáticos y no pensaban tampoco que pudiera existir una etapa temporal en el tiempo de los tiempos, en la eternidad, en la cual no hubiera existido el ser o no hubiera existido nada. En el principio hubo caos y después eso se conformó como un cosmos a partir de la intervención de leyes que ordenaban ese caos. Al principio estas leyes eran de origen supuestamente divino y después se consideró que son leyes que tienen que ver más con el conocimiento humano. El paso del caos al cosmos, entonces no está dado por la aparición de un mundo creado desde la nada, como por ejemplo en la religión judía o cristiana, ¿no? Que dicen, bueno, Dios creó el mundo desde la nada, lo cual es muy problemático, porque entonces, ¿qué es Dios? ¿No? Si antes del mundo no había nada, Dios parecería que es un ser que podría ser referenciado con el ser, pero también con la nada absoluta, ¿no? Simplemente es como un principio creador. Creer en la existencia de la nada o postular alguna entidad como el vacío era para Parménides y para muchos griegos de su época un producto de la ignorancia o de la pereza intelectual. El ser de Parménides tampoco se puede identificar con un dios, ¿sí? Porque Parménides lo plantea como que hay otras divinidades que son múltiples
son politeístas, pero el ser no es una divinidad, no lo podemos, por ejemplo, pensar como hacemos a partir de la modernidad al decir, bueno, el ser es la naturaleza o el ser es Dios. No, en esta época se pensaba que el ser es un principio, ¿no? La palabra que usaban los griegos era arge o arqué, que de ahí viene arqueología, y es la materia o la sustancia más antigua que se pueda pensar y que es origen de todas las demás, ¿no? Y en este caso Parmenides está diciendo que eso es el ser, es eterno, por lo tanto es anterior a cualquier otra cosa, y de él surge lo demás. Es lo que explica que exista todo lo demás. Por eso se dice que es un principio, ¿no? Pero no es una entidad dotada de conciencia o dotada de voluntad, como podría ser un dios. Entonces el ser es más bien un principio material y un principio lógico, pero no es un principio divino, ¿sí? O un principio de creación. Si en nuestra vida mortal percibimos que el mundo cambia, que las cosas se corrompen y que existen distancias entre los entes individuales, es debido a que nos dejamos engañar por los sentidos del cuerpo, por el sentido común o por una mitología necia, ¿no? Parménides dice que, bueno, el hecho de que nosotros veamos que el mundo cambia, que las cosas nacen y mueren, que hay espacios vacíos y espacios llenos, tiene que ver solamente con que los sentidos nos engañan y no solamente los sentidos, sino que también existe el sentido común, lo que damos por cierto, ¿no? Lo que naturalizamos a través de la tradición, de la educación, ¿no? De la naturalización de las cosas. De ahí proviene el mundo cambiante, el mundo que se transforma, el mundo en el cual entra de alguna manera el vacío, ¿no? Porque esto es muy importante también, ¿no? El vacío tiene que ver con el cambio. Para que un objeto o un elemento de la naturaleza cambien, tiene que pasar de un estado a otro. Y para pasar de un estado a otro tiene que dejar de ser de una manera para empezar a ser de otra manera. Y por lo tanto, en el medio de ese pasaje, las cosas son de una manera y son de otra al mismo tiempo. Lo cual desde un pensamiento tan logicista y racional como el de Parménides es imposible. No podemos decir que una planta sea plantín y sea planta al mismo tiempo, o que sea planta y sea árbol al mismo tiempo, porque no se puede explicar lógicamente que en algún momento sea las dos cosas a la vez, en un momento de pasaje, ¿no? Entonces, o son, es la misma cosa de forma diferente en el mismo momento, o bien hay algo que cambia y otra cosa que no cambia, ¿no? Entonces, para Parménides lo que cambia va a ser ciertos atributos o ciertas manifestaciones, o sea, el ser como se nos presenta a nosotros, y lo que no cambia es el ser en sí mismo, el ser pleno, ¿sí? El ser que no tiene vacíos. De ahí concluye Parménides que el cambio, el movimiento, el vacío, son ilusiones o son solamente perspectivas humanas de una realidad más plena que nos excede y que nunca deja de ser, que nunca cambia, que es eterno, perfecto y homogéneo en todas sus partes. Y esto tiene que ver también con el tema del lenguaje, ¿no? Como decíamos al principio, si ser, pensar y decir son una y la misma cosa, entonces de alguna forma en el lenguaje mismo está siempre presente el ser. Por lo tanto, no podemos hablar con verdad del no ser, porque no estaría siquiera presente en el lenguaje, ¿no? Sería como una especie de metáfora o como una licencia poética hablar del no ser, pero no estaría presente en el lenguaje ese no ser y por lo tanto no existe. No es algo que no se pueda nombrar o que exceda al lenguaje, sino que directamente para Parménides no existe y es falso afirmar que el no ser pueda existir, porque sería decir que el no ser es y no es, lo cual es una contradicción. Ahora, si las palabras son reflejos de las cosas y ambas lo son del pensamiento, hay como una correlación entre el pensamiento, las palabras y lo que llamamos el mundo. Y esto se llama correlacionismo. El correlacionismo es una postura filosófica que dice que las palabras reflejan el pensamiento refleja el orden de la naturaleza, casi como si fuera una especie de espejo.
¿no? Por lo tanto, para cada cosa hay una palabra, ¿sí? Para cada palabra hay un pensamiento, y esto excluye justamente estas situaciones paradojales como la del no ser, ¿no? Porque habría realmente una palabra y un pensamiento para algo que no es, para algo que no existe. No podríamos, según el correlacionismo, ni siquiera plantearnos la posibilidad. Pero vamos a ver ahora qué pasa en la antigua China. Ya nombramos a Lao Tse, uno de los filósofos chinos más antiguos, fundador de la doctrina taoísta, que en el Tao Te Ching, que es el libro de las virtudes y del Tao, va a plantear una visión totalmente opuesta a la de Parménides, y va a decir que por el contrario, el ser proviene del no ser, y que no se puede pensar el ser sin pensar al mismo tiempo el vacío, no se puede pensar el vacío sin pensar al mismo tiempo el no ser, pero tanto el ser como el no ser, dice Lao Tse, están más allá del lenguaje. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno, empieza el libro. O sea que desde el comienzo, el Tao que hay que identificar o traducirlo como sentido o como camino. ¿Sí? El Tao es algo que tampoco está del todo completo, que tampoco está del todo determinado. No es el ser y tampoco es el no ser. ¿Sí? No es el ser, tampoco es la nada. Es un poco el producto del juego entre estos dos elementos, por eso ni siquiera se lo puede nombrar. Fíjense, para Lao Tse no hay correlacionismo, porque hay cosas que ni las palabras, ni el lenguaje, ni el pensamiento pueden captar. ¿Sí? El Tao que podemos nombrar ya es una versión cosificada, una versión mundana, una versión puesta en el lenguaje de ese Tao que es tan pleno que ni siquiera nos puede caber dentro de la cabeza. Dice también que el Tao es el principio de todas las cosas. Y la idea de principio también es un poco polémica porque puede significar dos cosas. El principio como el inicio de algo en el tiempo, o el principio como la causa de algo en el tiempo, ¿no? Usamos la palabra principio de la misma manera que los griegos usaban la palabra arqué, ¿sí? Y que tanto para los griegos como para los chinos puede tener esos dos significados, ¿no? Puede ser un principio en el tiempo o un principio como causa. Y va a decir Lao Tse, no existencia y existencia son uno y lo mismo en su origen, solo se separan cuando se manifiestan, y esta unidad se denomina profundidad. La infinita profundidad es la fuente de donde se origina todo lo que hay en el universo. Y acá es interesante esta palabra profundidad que aparece acá, ¿no? Porque la profundidad nos habla ya de una tercera dimensión, de un volumen, algo surgido de la manifestación conjunta del ser y del no ser. Esta profundidad es el reverso de la esfera perfecta de Parménides, ¿sí? Esto es algo que interpreto yo, ¿no? Así como una esfera es algo que avanza, ¿no? Como que remite, la esfera representa el avance del ser sobre el vacío, mientras que lo cóncavo refleja el avance del vacío sobre el ser, ¿no? El vacío es lo que horada, ahueca el ser. Por eso dice Lao Tse, el Tao es un recipiente hueco, difícil de colmar, lo usas y nunca se llena, tan insondable es que parece anterior a todas las cosas, tan hondo parece y sin embargo siempre está presente. Hay varias metáforas acá que remiten a lo cóncavo. Va a hablar de una jarra que produce un alfarero y habla de los espacios vacíos entre los rayos de una rueda. Miren, dice textualmente, 30 rayos convergen hacia el centro de una rueda, pero es el vacío del centro el que hace útil la rueda. Con arcilla se moldea un recipiente, pero es precisamente el espacio que no contiene arcilla el que utilizamos como recipiente. Abrimos puertas y ventanas en una casa,
pero es por sus espacios vacíos que podemos utilizarla. Así, de la existencia provienen las cosas y de la no existencia proviene su utilidad. Para que las cosas funcionen, tiene que existir el vacío, tiene que existir la no existencia, ¿no? Porque de la existencia provienen las cosas, pero estas cosas serían objetos muertos, elementos que no pueden generar composición con otros, si no existe también la no existencia de la cual proviene su utilidad, es decir, su funcionamiento. Estos vacíos se hallan entonces en el origen y acompañan necesariamente a todo lo que existe. Es como el aire, que permite hacer respirar a las cosas, modelar un universo volumétrico con sus llenos y sus vacíos, sus avances y sus profundidades, sus manifestaciones y sus ocultamientos. El llamado arte moderno, del que ya estuvimos hablando en el curso, puede leerse entonces como un progresivo abandono de este paradigma o modelo de Parménides y su correspondiente asimilación de un pensamiento del vacío. El vacío va llegando a Occidente de a poco, ¿sí? Primero costaba bastante aceptarlo, costaba asimilarlo. Casi toda la filosofía griega presocrática tiene que ver un poco con esto. ¿Qué se hace con el vacío? ¿Qué se hace con el no ser? ¿Qué se hace con el cambio y el movimiento? ¿Qué se hace con todo aquello que está sometido a leyes de generación y destrucción, pero que de alguna manera, por ser justamente elementos corrompibles, elementos efímeros y fugaces, nuestra vida y nuestra existencia humana incluida, de alguna forma siempre van a necesitar un principio o algo que no cambie, sobre lo cual todos estos movimientos se apoyan, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, esto murió, esto nació, esto cambió, pero siempre hay un esto que permanece, ¿no? Y ese esto los griegos pensaban que era algo a lo que igual se podía acceder mediante la razón y mediante la lógica, pero no mediante los sentidos del cuerpo. Y eso marca un poco el inicio de la filosofía. A partir del cristianismo, algunos dicen que la modernidad comienza con el cristianismo, aparecen estas ideas que tienen ya un tinte un poco más oriental, ¿no? La existencia de un mundo anterior al mundo, de una etapa del universo en la cual Dios todavía no había creado el mundo, una etapa posterior a la destrucción del mundo, y algo que está siempre ocultándose, siempre ocupando ese lugar de vacío, ese lugar al que se desea pero al que nunca se llega, que es la propia idea de Dios, ¿no? Porque el ser humano con respecto a Dios solamente puede captarlo más como una ausencia que como una presencia. Solamente mediante la fe y mediante un acto de fe de corazón uno puede captar la presencia de Dios. Pero siempre es algo que se muestra y se sustrae. Siempre hay como un vacío en el centro de la teología, ¿sí? Y ese vacío que después en el siglo XX va a pasar a ser ocupado por el sujeto del psicoanálisis, ¿no? Algo que nunca se lo puede conocer del todo, porque en sí mismo es como un vacío. Va así va a ir ganando terreno progresivamente, tanto en la historia del pensamiento como en la historia del arte. Pero hay un momento específico entre el Renacimiento y el Barroco, donde el vacío se manifiesta prácticamente de golpe en el mundo de las visualidades. Y tiene dos momentos. Primero es el establecimiento de la perspectiva central en el Renacimiento, porque la perspectiva central, por más que nos muestra un mundo organizado, según una visión bastante racional y ordenada, al mismo tiempo está ocultando el lugar del ojo que mira eso, ¿no? El ojo nunca se puede mirar a sí mismo. Y esa ausencia, eso que queda fuera del marco, eso que queda fuera del paisaje, eso que queda fuera de la escena, es el germen de la reaparición del vacío dentro del mundo occidental. Y también va a aparecer el vacío de una manera ya más explícita y prácticamente tematizada en el periodo barroco. El periodo barroco, si bien su fórmula y su eslogan es el horror vacui, o sea, el miedo al vacío,
tanto en literatura como en artes visuales, podríamos decir que es una narrativa acerca del vacío. Una narrativa acerca de cómo lo lleno y lo vacío se complican, se implican y se explican. Estas tres palabras son típicas de las estéticas barrocas: complicar, implicar y explicar. Todo tiene que ver con el pliegue, con el volverse sobre sí mismo, con la torsión, ¿no? Con el entrar y salir, donde la naturaleza es tanto humana como la naturaleza creada, externa a lo humano, de alguna manera empiezan a funcionar como si fueran una sola cosa, y el vacío y lo lleno ocupan estos dos lugares, recuperando un poco la idea oriental de que no puede haber uno sin el otro, de que los dos son elementos generatrices de todas las demás formas, de todos los demás lenguajes y de todas las poéticas. El barroco entonces, así como recupera de la astronomía la forma elíptica, también recupera de la teología la idea del vacío, la idea de que en el lugar central del universo, que es el sujeto humano, hay algo que no se puede conocer, algo que no se puede ver a sí mismo del todo, algo que escapa incluso a la tarea reflexiva. Estamos entonces frente al misterio, a ese principio misterioso del cual también nos hablaba Lao Tse cuando decía en su fragmento que existencia y no existencia forman un misterio a partir del cual se manifiestan el resto de las cosas del mundo. Bueno, con esta breve presentación damos un poco inicio a nuestras reflexiones en la parte filosófica o teórica que tiene que ver con el tema del espacio negativo. Seguimos en la próxima y después lo charlamos en persona. Chau, chau.